están incorporando más participantes. Tenemos pendiente la devolución de del trabajo que se propuso respecto del aprendizaje para la comprensión. Hoy vamos a tener la última clase sincrónica, virtual. Nos queda un encuentro más que vamos a mandar de inteligencia artificial a cargo del ingeniero Sergio Alberino. Quizás lo conozcan, es un docente de la Escuela Técnica 28 que trabaja para la UTN, es especialista en inteligencia artificial y robótica, y vamos a tener un envío de clase en el cual se aborda la inteligencia artificial, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es un poco concluir respecto de las prácticas profesionalizantes y el lugar que tienen las mismas en la educación técnica profesional, teniendo en cuenta la formación y la producción. Bien, esperamos unos minutos más porque yo estoy incorporando estudiantes, ¿de acuerdo? Un poquitito de paciencia y ya arrancamos. Ok. Walter, ¿y nos dirás cuántos trabajos hay totales? Así llevo la lista. Sí, dame un segundito, por favor. Bien, estaba hablando por privado con un alumno, no se podía incorporar. Bien, tenemos 4 trabajos hasta el momento. Le vamos a sumar al cuarto trabajo la planificación didáctica, el diseño de la planificación didáctica que habíamos anticipado en las clases anteriores. El último trabajo, que es el cuarto, que tiene que ver con el aprendizaje para la comprensión, yo todavía no mandé devolución. En el resto sí. Si no les llegó la devolución, chequeen, por favor. Puede ser que alguien haya entregado con un tanto de delay, entonces no hice la vuelta de todos los trabajos, volver a revisar si hay alguno rezagado, pero bueno, eso se va a hacer antes de la devolución del aprendizaje para la comprensión y la planificación didáctica. Respecto de este tema o de esta actividad que nos queda pendiente, que sería el quinto trabajo, de los otros 4, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda sobre alguno de los 4 trabajos que nosotros tenemos que presentar? Insisto, el último trabajo, que tiene que ver con la comprensión, ese no hice devolución, pero todos estamos al tanto, ¿no? ¿Se acuerdan? El último trabajo se denomina ¿Por qué lo hacemos así? Sí. Bien. Sí, pero vos Escucho. devolviste 4, o sea, hiciste 4 devoluciones de los 4 últimos. El No, quinto todavía no. Eso es lo que me había perdido, no, ya estoy. no. Listo. Yo hice 3 devoluciones, no hice el del aprendizaje para la comprensión, y lo que vamos a tener que hacer, que ya está disponible en el aula virtual, es el trabajo práctico, o bien actividad propuesta relacionada con la planificación didáctica, el diseño de la planificación didáctica. A ver, yo no he recibido ninguna devolución, me falta el cuarto. Si no recibiste ninguna devolución, yo hice todas las devoluciones de todos los trabajos. Se hace la devolución al referente en algunos casos. No los vuelvas a enviar porque no tenés posibilidad. Si los enviaste, ya están en campus. Mandame un mensaje interno para ver si trabajaste solo. Puede ser, Virginia, que los hayas mandado en la última semana, porque la semana pasada se terminaron de hacer devoluciones hasta el tercer trabajo. Tenés que mandarme un interno diciéndome de qué comisión sos. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, los dos primeros fueron hace tiempo. Este último sí lo mandé ahora hace poco. Pero bueno. Bueno, los 2 primeros tendrían que estar devueltos. Porque vamos a chequear, mandame por interno
para chequear la comunicación que vos tenés con el centro, porque capaz que hay algún problema ahí. ¿Dale? Bien. Bien. Bueno, decía entonces. Profe, disculpe, buen día. Buen día. A mí se me acaba de cortar la luz, así que en cualquier momento me desconecto no hay porque problema. me van a acabar los datos. No hay problema. Igual el Meet ya me registra en varias ocasiones a lo largo de la clase la asistencia. No te hagas ningún inconveniente. Gracias. Bueno, decía entonces, el quinto trabajo tiene que ver con la planificación didáctica. Nuevamente lo planteo, igual ustedes ya tienen en el campus la consigna. La planificación didáctica la vamos a desarrollar en función de uno de los cursos de los cuales ustedes trabajen, o no, o elijan. Puede ser un aula, puede ser un aula taller, puede ser un laboratorio, puede ser un taller, puede ser un curso de formación profesional. En algún momento me preguntaron sobre algún curso que no tenga que ver con la tecnología. Y bueno, la idea es que sea de tecnología, porque el curso es de formación profesional, pero bueno, no importa. Vamos a trabajar el enfoque, el modelo. Entonces pueden trabajar algún curso que no sea de tecnología. Más teniendo en cuenta que tenemos algunos docentes en estos cursos que no se están desempeñando en cargos docentes. Están en la administración, están en otros espacios como la preceptoría o la oficina de alumnos. Bueno, vamos a elegir un curso y vamos a hacer una planificación didáctica. No tiene que ser una planificación didáctica referida a todo el curso, a todo el ciclo, a todo un cuatrimestre. Puede ser de una unidad didáctica, de un tema. Ustedes eligen un tema y hacen una planificación respecto de esa elección. Les dejo un modelo de planificación. Recuerden lo que nosotros hablamos. Recuerden lo que hablamos de Rebecca Nijovic, recuerden lo que hablamos de Ruth Harf. No repliquen una planificación que tengan en la escuela, porque los ítems justamente van a variar. Recuerden buscar las metas de comprensión, aquello que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando del estudiante? ¿Cuáles son mis objetivos o cuáles son mis momentos de evaluación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el alcance y el momento? Eso no es simplemente poner columnas que tienen que ver con objetivos, contenidos y actividades, sino también el formato de evaluación, ¿sí? Ustedes tienen en el campus un apartado que está habilitado, que viene después de la planificación didáctica, que habla de la evaluación por capacidades profesionales. Quiere decir que cuando en la planificación establecen una conducta a buscar, ya sea de una destreza, la búsqueda de una destreza, como también una experiencia o una capacidad o competencia blanda, en la de saber comunicarse a través de un lenguaje técnico-gráfico, saber defender una idea, por ejemplo, traten de que esa evaluación no sea un título, que yo diga, bueno, voy a evaluar sistemáticamente, voy a evaluar formativamente, voy a evaluar permanentemente, no. Para eso, nosotros tenemos en el aula virtual, en el apartado de evaluación por capacidades, diferentes formas. Por ejemplo, tengo listas de cotejo, por ejemplo, tengo rúbricas analíticas. Las rúbricas son las que se utilizan en los documentos de prácticas profesionalizantes, los portafolios, los proyectos integradores, la observación, que ustedes van a hacer directa de los estudiantes, las simulaciones. Todos estos son elementos de momentos para evaluar. Entonces, seamos en este aspecto un poquito más transgresores. Trabajemos una planificación que no sea de las convencionales. Tengan en cuenta también en la planificación, incluir en la introducción el contexto. Bueno, se habló también de tener en cuenta qué curso estoy trabajando, con qué alumnos, en qué escuela. No hace falta que pongan la denominación de la escuela, pero pueden poner la especialidad, el barrio. Siempre hay que contextualizar la cultura institucional, ¿sí? De manera de que yo pueda entender en qué
en qué está inserta en la misma y cómo el curso va a desarrollarse. También tengan en cuenta la problematización, ¿sí? ¿Se acuerdan que Rebeca hablaba de la problematización? Entonces, en cada una de esas conductas a perseguir, a cada uno de esos aprendizajes que yo estoy buscando en el estudiante, tener en cuenta la problematización y tener en cuenta los espacios de nota cruda. Eso lo tienen que significar en la planificación. Incluir que en todo momento van a tener una planificación orgánica donde van a hacer anotaciones, inclusiones, modificaciones, van a justificar esas modificaciones en esos espacios. Pueden también argumentar respecto de esta necesidad y de la de, en todo caso, tener una planificación dual donde yo tengo un paso a paso que sea la exigencia institucional, pero también tengo una planificación un poco más reflexiva, un poco más flexible, que la que nos piden, porque institucionalmente muchas veces se baja un documento. En el FP tenemos planificaciones que muchas veces son de paso a paso, planificaciones de día a día, de clase por clase, ¿se entiende? Que son bastante prescriptivas, que son bastante ejecutivas. Bueno, preguntas. Acá tengo un montón de gente que se está queriendo incorporar. ¿Quedó un poquito claro el tema de este último trabajo de la planificación didáctica? Hola, buen día para todos. Buen día, ¿qué tal? Si se prende la cámara, ahí está. Sobre el tema del contenido, ¿vamos a hacer un recorte de un contenido particular para una clase particular? Sí, no, a ver, vos tomás una unidad didáctica. Una unidad didáctica es un tema. Por ejemplo, si yo doy medición. Mediciones lo doy en 2 clases, en 3 clases. Entonces vos haces una planificación de 3 clases. No necesariamente tenés que presentar una planificación de todo el cuatrimestre o de todo el año. No, para nada. Una planificación recortada, una planificación concisa de una unidad, de un tema. Está bien. En esa planificación vos vas a hacer el recorte de conocimiento, vas a incluir el recorte de conocimiento, pero lo más importante es el modelo que trasciende o que subyace en la planificación didáctica. El modelo liberador, el modelo terapéutico y el modelo o enfoque ejecutivo según sea el caso. En muchos de los participantes de este curso de FP tenemos una adhesión bastante pronunciada al enfoque ejecutivo, dado que este curso está relacionado con la formación profesional. Y de hecho eso es normal y está bien porque no se persigue, se busca el alcance de una destreza, una habilidad, de un conocimiento específico. Pero bueno, traten de jugar también con otras posibilidades que tienen que ver con incluir la posibilidad de que ese estudiante también genere su microemprendimiento a partir de ese conocimiento. Entonces lo ponemos, vamos a incluir en la planificación. Vamos a tener esa apertura a la posibilidad de que el estudiante con ese conocimiento pueda insertarse en la realidad, en el mundo laboral, ¿verdad? Tengan en cuenta en la planificación también todo lo que estuvimos charlando. La inclusión de agentes externos, la posibilidad de la evaluación en conjunto con los mismos, el proyecto tecnológico, la simulación. En suma, la problematización de la que habla Rebeca Nijovic. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran, alguna cosa que quieran aclarar sobre esta? Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, como en cualquier momento se me cortan los datos, te pregunto. Bien. Esta dijiste que era la última clase sincrónica, presentamos el trabajo y no nos conectamos más. No tenemos clase sincrónica virtual más, es la última. Esta es Bien. la última. Pero sí, les voy a mandar una clase de inteligencia artificial para reflexionar respecto de lo que nos cuenta el ingeniero Alberino desde su proyecto de la UTN.
Bien, esta clase está siendo grabada, que la podemos repasar para ver las condiciones, las consignas sobre todo de la planificación. Y Sí, tercera pregunta, por más que a mí me encantaría tener una clase de técnica, yo soy profesora de geografía. bueno, yo te dije que no, vos viste que yo esto lo hice la salvedad, ¿no? No hay Sí. inconveniente. Lo que nosotros vamos a trabajar es el modelo, el enfoque de planificación en el cual de alguna u otra manera se refleja todo el curso, porque nosotros vamos a planificar en función de lo que vimos. Y ahí subyace esto del enfoque, del modelo, de la vinculación con la realidad, así que no te hagas problema. Toma una unidad y la planificas, teniendo en cuenta estos preceptos, ¿de acuerdo? Está bien, perfecto. Y en cuanto a los requisitos, de los cuales vos recién hablabas, o las pautas, ya las tenés en actividad 5, diseño de una planificación didáctica en formación profesional. También podemos entender que en formación profesional, en el caso tuyo, podemos trabajar el turismo. Por ejemplo, podemos nosotros ofrecer, y pensando también como profesora de geografía que quiere tener su propio microemprendimiento, vos poder dar cursos de formación profesional que están relacionados con el turismo, porque mucho tiene que ver la geografía en este caso. Entonces, pensarlo desde ahí, quizás pueda ser una idea. ¿Está bien? Acordate que es una planificación reducida, es una planificación específica. Bien, el que no esté desempeñándose en curso, bueno, toma alguna de las asignaturas, disciplinas, talleres, laboratorios. Esto es amplio, no estamos atados a ninguna modalidad. Porque entiendo que hay gente que trabaja, por ejemplo, en la administración. En esos casos, uno de los déficits en este cuatrimestre fue la falta de trabajo en grupo. No he advertido que ustedes se hayan podido articular. Muchas veces es muy interesante esto porque al ser docentes que provienen de diferentes especialidades, áreas y lugares, porque hay muchas jurisdicciones que participan, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un mundo por la diversidad y lo variopinto del expertise de cada uno, a veces es muy útil, ¿sí? Poder intercambiar pareceres. Pero bueno, no se dio. Todos los trabajos o la mayoría de las actividades que se desarrollaron fueron presentadas en forma individual. Bien, nada. En el caso de que haya alguien que no formó grupo, presentó todo en forma individual, pero que a la hora de presentar la planificación no tenga curso de desempeño, no tenga anclaje, lo puede hacer con algún compañero que surja ahora en estos últimos días. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Porque el que no tiene curso o que nunca tuvo curso, puede estar un poco complicado. Decir, ¿y qué elijo? ¿Con qué trabajo? ¿Se entiende? Entonces, bueno, nos ayudamos, aunque hayan trabajado anteriormente solos. Bien, vamos a escuchar y vamos a compartir un pequeño video relacionado con esto que yo les decía, ¿no? La APP en la educación, sí, juega un papel importante entre la formación y la producción. Vamos a ver algo trabajado en otro espacio de formación, ¿sí? En una escuela normal, y vamos a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Hay una articulación entre la formación y la producción. En este caso nos habla la doctora Natalia Fernández. Así que lo vamos a ofrecer y charlamos al respecto. ¿Hay alguien más que me está esperando para entrar? Sí, Marta. Bien. Ahora que entraron todos los que estaban presentes, no se preocupen por la asistencia. Yo la tengo en forma automática. Ahí vamos, ¿eh?
en soledad, sino que hay todo un colectivo por detrás, y en esto que también planteaban en la presentación, nuestra idea siempre como colectivo o como equipo de investigación es armar redes, ¿sí? Redes de investigación, o sea, redes, contacto con otras universidades. Por ejemplo, hemos trabajado mucho los últimos proyectos de investigación con la UNICEN, con Flaxo, con la gente de Córdoba, ¿no? Con la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, acá quizá estoy yo, pero también hay, desde mi lugar, también hay todo un conjunto de compañeras y de compañeros donde, bueno, trabajamos hace muchos años, hace más de 15 años que trabajamos el vínculo entre educación y trabajo, ¿sí? Ahí está centrado nuestro foco de la investigación. En este caso, el equipo está dentro de la universidad, como decían, del Comahue, ¿sí? De la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Tal como ustedes plantearon, ustedes también en la institución tienen como diferentes lógicas de formación, diferentes modos de institucionalización de la formación. Bueno, y en este caso, nuestro trabajo se vincula y se centra en la Facultad de Ciencias de la Educación. En especial respecto a la escuela secundaria y la formación para el trabajo, ¿no? Ahí está nuestro foco. Pero también trabajamos con la idea de las transiciones, los procesos de inserción laboral que tienen los jóvenes y las jóvenes en el mundo del trabajo. También nos interesa abordar las trayectorias, poder hacer como un análisis de trayectoria de egresados en sus procesos de inserción laboral. ¿Qué cuestiones parecieron importantes poder pensar sobre los saberes acerca que pudieron tener en las escuelas, por ejemplo, ¿sí? Eso es como, estoy planteando algunas cuestiones que tienen que ver con temáticas que abordamos en nuestro equipo. Y como también la producción y reproducción de desigualdades educativas, desigualdades sociales, dentro de las escuelas, en este caso la escuela secundaria, y en especial en el marco de la pospandemia, ¿sí? Ahí yo le puse el logo del IPES, que es la institución en la cual yo pertenezco, que es el Instituto Patagónico de Humanidades Sociales. Se escucha un ruido. Vamos a ir avanzando un poquito más. Hecha la presentación, vamos a ir avanzando en algunas secuencias que la doctora planteó. Descubre una forma diferente de educar con la formación de Guía Montessori, 100% online. Accede a un campus intuitivo, claro y flexible. Vamos a Aprende con formadores expertos desde casa y a tu ritmo. Fórmate con IMI y transforma tu manera de educar. Por otro, y el proceso de formación o las lógicas de formación que hay. Estas lógicas de formación tienen que ver con las instituciones a las cuales nos forman, ¿sí? Nos plantean ciertas habilidades, ciertas competencias y demás. Entonces es una tríada. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, por un lado, el mundo del trabajo con sus particularidades, con sus límites, ¿sí? Por otro lado, tenemos el perfil profesional. En este caso, la Tecnicatura en Seguridad, Higiene y Ambiente en el Trabajo también plantea el desarrollo de ciertas competencias y de ciertas habilidades que refieren a la ocupación en especial. Bueno, pero este perfil de técnico es un técnico que está situado, es decir, está en un contexto social e histórico determinado, ¿sí? Donde justamente podemos pensar en los rubros en los cuales esta tecnicatura puede dar lugar, se puede pensar en la formación de este técnico en especial, ¿sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, yo vivo en la ciudad de Neuquén, entonces hay muchos técnicos en seguridad e higiene que se vinculan específicamente con nuestra matriz productiva que tiene que ver con el sector de hidrocarburos. Entonces, en este caso en especial tenemos que entender, bueno, primero, qué perfil profesional para qué mundo del trabajo estamos formando también, ¿no? ¿Qué trabajo, o sea, qué perfil, qué formación para qué trabajo, en todo caso? Y cómo esta formación y este mundo del trabajo dialogan.
pongamos el acento en este punto. ¿Cuántos de nosotros conocemos, a ver, el rol que va a cumplir nuestro estudiante en la especialidad que estamos trabajando? Y esto es una pregunta que yo les hago. ¿Cuántos de nosotros como docentes de un curso en especial, en formación profesional, o docentes que tienen a cargo una materia, una asignatura en la escuela media, tiene conciencia de cuál es el perfil de estudiante que estamos preparando en ese centro o en esa escuela? La pregunta es a ustedes en este momento. A ver, ¿qué conocimiento, qué grado de inserción ustedes tienen respecto a este punto? ¿Qué grado de participación tienen en la búsqueda de información de esa inclusión del futuro egresado, ya sea un bachillerato de la modalidad, como decía recién, turismo, o el técnico electromecánico desde el laboratorio de química de Pablo? Pablo recién me decía, yo doy química en un laboratorio de una escuela técnica. Bien, fantástico. Yo, ¿qué posibilidad tengo de participar? ¿Qué conocimiento tengo respecto de los perfiles de los estudiantes que estamos preparando? Sí, te escucho. Pablo, en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sí, yo he trabajado... Ahí no te escucho, Pablo. Ahí te cortaste. Repetí el concepto. Que he trabajado bastante en industria antes de empezar como docente, y por eso es que conozco un poco las tareas que van a realizar los chicos que estudian química, por ejemplo. O sea, más bien lo que sería el perfil que se busca en un laboratorio. ¿Sí? Bien, ahora, pensemos ahora, en función de lo que nos dice Pablo, ¿qué tan institucionalizado está este conocimiento? Porque en el caso que él nos está planteando, uno puede llegar a intuir que se trata de una situación particular. Él tiene conocimiento a partir de su participación en el mundo del trabajo relacionado con la química, ¿sí? Y la industria química. Ahora bien, ¿hasta dónde la institución hace que esto esté formalizado, que no dependa de un conocimiento particular? ¿Se entiende lo que digo? En el caso tuyo, Pablo, o en el caso de otro participante, estaría bueno pensarlo desde la institución. A ver, ¿cómo nosotros trabajamos esa inserción del estudiante? ¿Qué conocimiento y no particularizado tiene la institución de todo esto? Bueno, por lo menos en las escuelas donde he trabajado, lo que es las prácticas profesionalizantes, hacen una inclusión, o sea, una inserción laboral, ¿sí? Porque se vincula lo que es la industria con la escuela, ¿sí? O sea, hacen pasantía los alumnos en las cuales podrían hacer el mismo trabajo que algún laboratorista, algún analista, o en lo que sería producción también de cualquier industria. Sí, ahora bien, está bien que la escuela y las escuelas, a ver, dentro de su currículum tienen esta experiencia que desarrollar. Ahora, insisto, pensemos nosotros cómo la institución nos incluye a nosotros dentro de este proyecto de práctica profesionalizante y de vinculación con el alumno. Porque nosotros tenemos que trabajar desde nuestras asignaturas o nuestros talleres, y no solamente el ciclo superior, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esta futura participación del estudiante en su calidad de trabajador. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nosotros vayamos formando al trabajador especializado, que va a egresar de nuestra escuela, de nuestro bachillerato, y va a trabajar en la administración, por ejemplo, va a trabajar en el comercio, va a trabajar en las relaciones exteriores, va a trabajar en la artesanía, en el arte y en la técnica, ¿sí?
Entonces, a ver, ¿cómo nosotros acercamos institucionalmente, por ejemplo, a los estudiantes al sindicato profesional? Porque hay un sindicato profesional, por ejemplo, en construcciones tenemos la UOCRA, en metalmecánica tenemos la UOM, tenemos Luz y Fuerza. Es decir, hay muchas instituciones que nos pueden servir de mucha ayuda y qué rol cumplimos nosotros como docentes. Está bien que prácticas profesionalizantes se trabaje en cada una de las escuelas, pero la práctica profesionalizante no es una asignatura, ¿sí? Es un momento global. Es un momento del cual todos somos protagonistas. Acuérdense esto de la problematización. Entonces, ¿desde qué punto nosotros nos paramos como docentes de primer año y segundo? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de la meta institucional respecto del perfil del alumno, ¿no? Más aún en una formación profesional. Quizás en formación profesional sean más conscientes de esto. ¿Quién trabaja acá en formación profesional? Yo. Bien, Ana. ¿Vos? Bien. ¿Nos podés dar una idea de el conocimiento que tenés vos institucional del perfil que se busca en el estudiante? En cuanto Claro, a su bueno, en la particularidad del trayecto pedagógico del cual yo formo parte, que doy el módulo 1, y es el trayecto pedagógico en editor audiovisual. Nosotros, por ejemplo, el tema de la escala de salarios lo trabajamos con la escala de SICA, que es la escala del sindicato del cine. Y ahí figuran todos los roles que hay dentro del cine, que no son solo el de editor. Lo que pasa es que como yo doy el módulo 1 es el conocimiento del lenguaje audiovisual, con lo cual ahí es donde contamos la manera profesional de trabajar todos los roles que hay dentro del cine. Para vos llegar a ser editor o montajista y manejar bien el lenguaje, tenés que aprender desde el guión, la dirección y todos los oficios que hay dentro del ámbito de lo cinematográfico. Bien. Bien. Entonces, claro, lo de los roles está como naturalmente, ¿viste? Los Claro. vamos armando, es como un disparador lo que hacemos. Ahora, lo que vos me estás señalando es justamente lo que yo estoy planteando, que se da mucho más naturalmente. Tenemos un audio que nos está interfiriendo. Decía yo, Sí. en el caso que vos estás contando, ahí tenemos una relación natural del curso con la realidad. Entonces, es mucho más natural, es mucho más común en formación profesional, donde vos, por ejemplo, trabajás con un sindicato, con un organismo, con un colegio profesional. Por ejemplo, en informática trabajar con el Cofitec. No sé, perdón. Ana, me parece que tenés que apagar tu audio cuando habla el profe. Ahí está, perfecto. ¿Se entiende? Lo que dice Ana es justamente lo que yo estoy diciendo. Bueno, a ver, esto es mucho más común, es moneda corriente en los centros de formación profesional. No así, quizás, en las escuelas de educación técnica profesional. Teniendo en cuenta que la vinculación y el egresado necesita ese conocimiento profesional y esa vinculación con un agente externo que quizás nunca se acercó a la escuela y quizás la escuela tampoco se acercó a estas instancias. Porque realmente nos van a poder dar idea de lo que sucede en el exterior. Realmente esto de los salarios que vos estás planteando, bueno, ¿qué réplica podemos tener, por ejemplo, en construcciones metalmecánica, eléctrica, electromecánica de nuestros centros de educación técnica, ¿no? Y nosotros, ¿cómo vamos a colaborar a partir del conocimiento que tenemos de esa necesidad? Porque se me ocurre a mí que muchas veces no tenemos ese conocimiento, no tenemos conocimiento de la meta que está persiguiendo nuestro centro o nuestra escuela. Entonces, estamos como muy alejados, hay una disociación que hay que romper. Nosotros tenemos que tener conocimiento pleno, aun cuando estemos trabajando en un ciclo introductorio, que es lo que entiendo que Ana nos decía, trabajo el módulo 1. Fantástico, pero trabajo en lenguajes. Pero bueno, eso está inserto en un marco, y ese marco tiene que ser de pleno conocimiento por parte de nosotros los docentes. Quizás sea también una cuestión institucional.
que la misma cultura institucional tiene que imprimir. Esto es fundamental en la APP. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Sí, te escucho. ¿Querías hablar? Igual, Walter, cuando vos invitás a gente profesional a las aulas, cuando llevas a tus estudiantes a situaciones profesionales, como Sí. hemos sido nosotros desde rodajes hasta el Archivo General de la Nación, hemos pasado por un montón de instituciones que hacen a lo profesionalizante, ya el rol naturalmente se va comprendiendo y uno se va instalando ahí. Y Sí. bueno, y en el último módulo entendés cuál es tu rol de editor, ¿no? Digo, como que es un proceso, a eso me refería. Sí, sí. Un proceso a lo largo de todo nuestro trayecto. Nosotros lo hacemos, lo ejercemos, porque entendemos que estamos dando un oficio y tiene que ser profesionalizante. Bueno, nada, solo quería cerrar eso. Sí, Gracias. justamente. Yo lo que insisto es transferir esta mirada de formación profesional al resto de las modalidades. Es decir, nosotros como educación media y técnica, formando un bachiller en alguna modalidad, también tenemos que tener la misma mirada. Tenemos que buscar la misma mirada y esto parte de tener un pleno conocimiento de lo que del perfil que estamos formando. Traduciendo, nosotros tenemos que tener muy en claro el proyecto institucional y el proyecto curricular institucional. Lamentablemente el proyecto curricular institucional no se conoce mucho. Pero bueno, ese es el chip de cambio. Ahí vamos a tener un paradigma nuevo. Cuando podamos organizar el currículum, cuando podamos tener pleno conocimiento, tenemos que estar muy adentrados en la cuestión esta de la realidad, de la problematización que nos mencionaron los autores y los enfoques a lo largo del curso. Bueno, vamos a escuchar un poquito más a la doctora. ¿A dónde estoy? Estoy acá. Vamos a seguir compartiendo. Logan, hay tensiones. Vamos a ir avanzando. La definición que la podemos trabajar y recuperar de la norma, ¿no? De la política educativa, que plantea que justamente las prácticas profesionalizantes es como la síntesis entre la teoría y la práctica, ¿sí? Y se plantea en la norma como una articulación entre la formación y el trabajo, ¿sí? Entonces, justamente a plantearse una articulación, se plantea como un espacio privilegiado, ¿sí? Las prácticas, donde se ponen en tensión las tramas, es decir, las tramas que se articulan entre la escuela o las instituciones, ¿sí? De formación con las organizaciones productivas, ¿sí? Porque, a ver, en este sentido, cómo la lógica productiva se cuela en lo educativo y viceversa, es decir, cómo lo educativo se cuela también en la lógica productiva. Por eso las prácticas profesionalizantes tiene que ver con un espacio, un campo de disputa, ¿sí? Porque en este sentido es el espacio privilegiado, ¿sí? De la adquisición de ciertas habilidades, de ciertas herramientas que van a construir a lo largo de la carrera, y en las prácticas profesionalizantes como que se ponen en acto, se ponen en juego ciertos saberes, bueno, ¿qué habilidades? ¿Qué saberes? ¿Qué competencias? ¿No? Podemos discutir y cada concepto también tiene un modo de pensarse a la vez. Entonces, las prácticas profesionalizantes justamente expresan ese vínculo entre educación y trabajo en una época determinada también, ¿no? Contexto sociohistórico determinado, también las prácticas profesionalizantes no es lo mismo en diferentes institutos, en un instituto de formación docente, en un instituto terciario, que se vincula con la educación técnico-profesional, ¿no? O sea, es situada. Ahora bien, este vínculo no se da al margen de otras interacciones sociales, sino que también forma parte de circuitos y de segmentos que interactúan y confluyen en la estructura de lo que hoy pensamos el mundo educativo formativo y productivo, ¿no? Y sus regulaciones. Entonces, podemos decir que las prácticas es un campo heterogéneo, es complejo, es dinámico a la vez, ¿no? Entonces, en el propio espacio, como espacio privilegiado, también podemos analizar, cuando empecemos a observar y ver cómo se planifica o cómo está en el desarrollo curricular las prácticas,
También podemos pensar qué concepciones acerca del trabajo existen, qué mercados laborales se están pensando y qué procesos de inserción juvenil, por ejemplo, promueven las instituciones escolares o los institutos terciarios, ¿no? Bien, hacemos un paréntesis acá. Primero, yo no estoy muy de acuerdo con que sea una síntesis la APP. Yo creo que es una mistura, ¿sí? No es una síntesis entre la educación y el trabajo, sino que es una mistura, es una mezcla, es una constante resignificación entre ambos. Entonces, de ahí surge que nosotros en los primeros cursos iniciales, ya sea en la educación técnica o en los cursos de FP, nosotros simulemos, ¿sí? Porque necesitamos conocimiento. Entonces, vamos a simular, vamos a trabajar la experiencia desde la simulación. Y la práctica profesionalizante es eso, la mezcla, ¿sí? Bueno, Pablo, que es químico, la mezcla entre experiencia y conocimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, se habló de la especificidad y se habló de los nuevos mundos laborales. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una institución educativa en pos de que el estudiante se vincule con la realidad, yo estoy obteniendo información y estoy haciendo investigación educativa. En cada uno de nuestros espacios, sea la especialidad que abordemos, vamos a obtener información de cómo está cambiando ese mundo. En función de eso, nosotros vamos a tener que trabajar nuestro currículum. Seguramente, Ana, cuando empieza a vincularse con estos especialistas, estos agentes externos, recoge información de cuestiones que están cambiando en el mundo del trabajo, ¿sí? Y que la currícula no tiene en cuenta. Entonces, esa información que lamentablemente tampoco está institucionalizada en muchos casos, que tiene que ver con la investigación educativa. ¿Cuánto de investigación educativa nosotros tenemos formalizada en nuestra escuela o en nuestro centro? Hay a veces poca investigación educativa. Investigación educativa me estoy, en este caso, me estoy refiriendo a lo que hace con el estudio concienzudo de lo que es nuestra especialidad en el mundo del trabajo. Yo decía hace tiempo atrás, bueno, ¿qué grado de impacto tiene en el medio ambiente nuestro curso de joyería? ¿O qué grado tiene el tema de química que hoy nos decía Pablo? Es decir, determinados procesos químicos en la industria, tenemos la industria química es transversal, pero bueno, en determinado mercado laboral, ¿cuál es el impacto de nuestros procesos químicos? Entonces, ¿y cómo va cambiando esto? ¿Cómo va cambiando el mundo del trabajo en función de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a resignificar? ¿Cómo nos va a impactar? Esa información proviene de afuera. Entonces, si la institución tiene esa investigación, ese flujo de información, va a poder operar curricularmente desde nuestra posición, ¿no? Como profesores, docentes de ese espacio, de ese grupo. Bien, bueno, ¿alguna reflexión que quieren hacer respecto a este punto? Me parece interesante lo que se dijo. Esta resignificación, esta búsqueda de información, que a veces es implícita. Yo no salgo a buscar información a través de cuestionarios, entrevistas. Es decir, yo no voy a hacer una recogida de información cuantitativa y cualitativa, sino que la información me viene producto del interés de los propios estudiantes. El estudiante viene con un interés particular, que viene del exterior, del medio, y eso me da pie a mí como para poder hacer cambios, a veces hasta sustanciales en lo que yo estoy haciendo en clase. ¿Sucede así o no sucede así? Es mucho más común en FP, ¿no? Yo, Walter, en mi caso, pensando en lo que estabas diciendo, para acercar qué es lo que hay afuera, porque interpreto que toda la cuestión viene puedes aprender muchas cosas específicas, pero ¿con qué te vas a encontrar afuera? ¿Qué es lo que te estás demandando? Es sobre eso, ¿no? Es el eje de la cuestión. Así pues, es. Sí, tal cual, tal cual. Yo algo que hago mucho es contarles experiencias particulares mías y las más actualizadas, porque yo además de ser docente, yo tengo docencia en la parte de electricidad, los cursos de electricidad, sí. Y ejerzo actualmente a tiempo completo. Entonces les cuento experiencias, pero entonces la experiencia no está enfocada en el trabajo que se hace,
Salvo que justo se está hablando del tema, che, vamos, no sé, tiro un ejemplo para que se entienda, colocar un temporizador para que se prenda la luz y les cuento cómo lo hice. Eso es otra cosa. Pero lo que rescato ese es con qué tipo de clientes se van a encontrar. Porque Bien. está como segmentado qué tipo de clientes existen. Y entonces les cuento experiencias. Siempre la aclaro, chicos, yo les cuento esto no porque tengo ganas de contar de mi vida. Les cuento algo particular para que sepan qué tipos de clientes existen. El que no te quiere pagar, el que sí, el que te dice, decime cómo lo hago, yo hago esta parte, vos haces la otra. Clientes muy exigentes que se fijan cómo te expresás, clientes que se fijan que no tacanean en los materiales, quiere que vaya alguien y le dé la solución definitiva, ¿no? Que está chapando porque se cansó de que vengan otras profesionales y le hagan lío. También les comento, porque eso estoy al tanto, de la institución lo que hacen, en el Centro de Formación Laboral, vienen empresas a pie electricista a veces. Entonces, y nos preguntan a nosotros los docentes que recomendemos a los alumnos, en particular los recibidos buscan ellos. Entonces recomendamos, pero eso yo se los cuento. Digo, miren que además de poder trabajar por su cuenta, que hay mucho pedido de electricidad porque no hay, también existen empresas que toman y les digo qué es lo que esperan de ellos. En particular muchas empresas toman gente que simplemente acate la orden, que le dicen pone cable, rompe acá, pone caño, y ustedes tienen que estar, conocer los materiales, porque lo que están buscando muchas empresas es que cuando te mandan una orden vos ya sepas de qué material se trata y qué es lo que tenés que hacer. Bien, vos fíjate que a vos, en principio vos estás transfiriendo tu experiencia en determinadas cuestiones, básicamente en la relación laboral con un hipotético cliente. Ahora bien, esta configuración de cliente también va modificándose con estos tiempos y con el avance tecnológico. Porque vos vas a hacer un diagnóstico y vas a hacer un presupuesto y el cliente lo cruza con la información que tiene disponible en la IA. Entonces, vos vas a competir muchas veces en el diagnóstico y en tu presupuesto con la IA, porque el cliente tiene información que antes no tenía, que puede ser pertinente como no. Esto le pasa a cualquiera que va a hacer una consulta médica y carga todos los... la presunción que tiene en la IA le da un diagnóstico y después lo va a cotejar con la consulta real. Entonces, ahí hay un cambio de configuración bastante importante. Entonces, vas a tener que justificar, porque muchas veces hay una presunción o hay una información que no en todos los casos es correcta, y bueno, entonces nosotros vamos a tener que trabajar con esto y vamos a tener que formar al estudiante para que tenga este conocimiento y tenga esta posibilidad de reacción, más que nada. Así que vos fíjate que el mundo está cambiando y tenemos que estar atentos a eso. Y esa información muchas veces viene casi implícitamente. No nos proponemos buscar la información, pero bueno, está bueno que seamos permeables. Esto hace que seamos orgánicos, sí. No sé quién... No, yo, Walter, que justo me diste esta idea, digo, antes incluso de la IA, nosotros nos pasa con los currículums vitae, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro del campo del oficio cinematográfico, audiovisual, tu currículum no es al estilo antiguo, digamos. Vos tenés que mostrar tu trabajo directamente, o sea, o poner los links donde trabajaste en los lugares donde trabajaste, o poner directamente los reels que hiciste en formato síntesis, como para que la productora que te contrata o la persona que te contrata tenga, digamos, tu bagaje anterior. Digo, y eso ya hubo que modificarlo. Todo el mundo escribía su currículum. El nuestro audiovisual no se escribe. Sí, audiovisuales. Y no solamente audiovisual, todo lo que tiene que ver con el arte. A ver, todo aquel que trabaja, bueno, en formación profesional, todo lo que tiene que ver con el baile, ¿sí? Todo el currículum está basado en tu perfil de Instagram, porque ahí vos tenés tu trabajo incluido, que es un currículum mucho más demostrativo. Es como que también hay una realidad que antes no teníamos. Tal cual.
Antes nosotros hacíamos esto de los reels, que vos mandabas como una especie de página web personal, y ahora el perfil directamente es Instagram. Que en tu Instagram subís todo y ese link que nosotros hacíamos antes lo pones en tu descripción. Pero todo es demostrativo, ya no es como era antes, ¿viste? Cuando yo arranqué a ser profesional. Entonces, Ojo, bueno, todo eso nos ha ido también, ¿no? Modificando. Ojo, tampoco debemos desestimar el LinkedIn, la búsqueda académica, porque nosotros vamos a tener que jugar también con la información académica en línea, porque también hay un cruce de datos y documentación que el empleador va a hacer, ¿sí? Entonces, dependiendo también de cada una de las especialidades en las cuales yo esté trabajando, ¿no? Bueno, esto siempre depende, el mundo ha cambiado, es como decís vos, pero bueno, no todo es tan taxativo, siempre hay grises, siempre hay otras posibilidades. Pero lo cierto es que nosotros estamos viviendo en una cultura del Instagram y ni siquiera del community manager ya va cambiando eso. Pero estamos en una cultura de la vinculación y de la exposición permanente. Y bueno, tenemos que preparar a los estudiantes. Y esta información me viene del exterior. El estudiante cuando viene a tomar un curso, bueno, yo me voy a obtener eso de primera mano, que no está en el currículum de nuestro curso, ni de nuestra disciplina. No está. En el tema de electricidad, que recién estábamos charlando. Bueno, tampoco tenemos tenemos los contenidos duros, los contenidos tecnológicos, y que no aportan otro tema que ese. Cuando yo en química, recién Pablo me decía en el chat, me decía, yo trabajo una planificación más ejecutiva porque yo me desempeño en un laboratorio de química, y eso está muy bien porque tiene que ver con los protocolos. Los protocolos son muy firmes, están muy ajustados a la seguridad. Pero cuando yo trabajo los procesos de calidad, y los procesos de calidad vinculados con operaciones, con conductas, bueno, la búsqueda no es siempre tan rígida, tan ejecutiva. Cuando yo trabajo los impactos, como decía recién, de las sustancias que uso en el medio ambiente, yo tampoco estoy siendo tan ejecutivo, al contrario, tengo una apertura bastante importante. La optimización de esos recursos, las posibles injerencias que yo tenga de esos productos químicos, de esos procesos químicos. Bien, y en un contexto histórico, fíjense que la disertante hablaba de una situación que se está dando en el medio de esa actividad. Y esa situación tiene que ver con procesos socioeconómicos también. Muchas veces nosotros tenemos que modificar o pensar en un recurso distinto porque en ese momento no contamos con él, ¿sí? Y esto hace que nosotros cambiemos y esa información nos viene desde la afuera. Se acabó el momento, es decir, en educación técnica profesional, en electricidad, bueno, no sé si vos trabajaste alguna vez con la llave IGA número 22. Esa llave IGA estaba hecha sin fusiles. Era como que el fabricante de la llave la producía para satisfacer la necesidad de las escuelas técnicas, porque no existía ya en la realidad, pero se seguía trabajando en lo mismo. Entonces el estudiante hacía un banco de pruebas de contacto a masa, cortocircuito, y nada, no había una relación, pero para nada, con el mundo del trabajo, porque eso no existía lo que se estaba desarrollando. Hoy por hoy es casi imposible que nosotros trabajemos en un curso con cosas que no existen en la realidad. No digo que no se dé, seguro que se da, pero que es más difícil y más contra natura, seguro que sí. Bueno, acá me preguntan si hay una lista. Yo creo que se debe estar refiriendo a la lista de asistencia. No, yo al principio de la clase dije que tomaba la asistencia del MI en forma automática.
No hay que buscar link. Bien, les voy a dejar, porque no tenemos tiempo, toda esta disertación, que es muy interesante. Les dejo el link, se las mando ya mismo, a través de la mensajería interna. Y bueno, ¿alguna reflexión que quieran hacer antes de terminar? Porque si no se nos pasa el tiempo y ya se empiezan a ir. Los escucho. No, a mí me parece muy buena la idea de como formalizar esto, de tratar con los alumnos la vinculación a que vean qué es lo que les está esperando, pero no que quede como algo que salió del tema del momento, sino que esté formalizado. Y a nivel institucional también. Un último comentario, algo que hace la regenta es, por lo menos en electricidad, no sé en otros cursos, les comenta ella cada vez que arrancan un nuevo grupo de chicos, el primer día de clase, además de hablar de las cuestiones institucionales que tienen que saber y las reglas de convivencia, les cuenta de experiencia de alumnos egresados y cómo se han insertado en el mundo laboral a través de proyectos que han hecho en conjunto, entonces les estimula a que pueden hacer grupos entre ustedes o individual, o sea, que no tienen por qué estar desesperados de buscar trabajo y que no los tomen, no, los preparamos para trabajar por su cuenta también. Así que estaría bueno de ponerlo como algo más estructural todo esto. Sí, cuando nosotros cambiamos el perfil, el rol, le damos más protagonismo al participante, cuando ese protagonismo está basado en las experiencias, es muy complementario y es saludable y hasta fundamental. Cuando aquel que me viene a cursar tiene un interés particular o tiene conocimiento y nosotros le damos el protagonismo para que lo traduzca, ¿no? Para que lo pueda exponer, lo pueda plantear y nosotros podamos trabajar a partir de ahí. Se da en FP, no se da en la institución, escuela, media. Por eso tengo que traer yo el especialista, ¿sí? Yo tengo que traer a este agente. Que insisto, usen mucho a los estudiantes más avanzados. Eso te iba a decir, Walter, profe, lo que dijo Pablo es re importante, ¿no? La cuestión del egresado. Nosotros invitamos a los grupos de egresados, incluso no de a uno, sino de a varios, a venir a clase a contar la experiencia del trayecto audiovisual. Y también eso lo ven más cercano que ver a un profesional, ¿se entiende? Como que hay otra referencia, es re importante eso. Porque además permite que no haya ese abandono que está habiendo mucho en la escuela técnica, en la escuela de formación profesional. Sí. Debido a la crisis y a toda la situación económica, hay mucha gente dejando los cursos. Se anota, pero después se va. Entonces, bueno, el incentivo para que haga todo su trayecto de 2 años y pico, ¿no? Sí, está muy complicada la asistencia a los cursos de FP, justamente cuando nosotros estamos en la búsqueda de conocimiento más acotado, que se pueda vincular rápidamente, que pueda alcanzar una expertise y nada, que les sirva para el trabajo, está siendo complicada la permanencia de nuestros estudiantes. No solamente en provincia de Buenos Aires, en capital también. Bueno, hay que encontrar una vuelta y hay que, bueno, creo que ajustar la relación del centro con el mundo exterior. Me parece que por ahí pasa. Y bueno, cuando no contamos con esa posibilidad institucionalizada, bueno, nosotros podemos echar mano de aquellos estudiantes que ya han pasado, como decís vos, o aquellos estudiantes que están participando de otros cursos en el mismo centro. Es como de alguna manera planteó la doctora cuando empieza su disertación y dice la red. Ella habla de una red. Bueno, es hoy casi sustancial, es primordial que nosotros trabajemos esta red, que muchas veces, bueno, se complica por una cuestión de gestión. Más que nada, cultura institucional, y políticas también que tengan que ver con la educación, ¿no? Hay políticas educativas, no políticas desde lo ideológico, de lo partidario, sino políticas educativas. Cómo yo me voy a insertar en una gestión en particular y cómo la voy a propiciar. A eso me refiero cuando hablo de política educativa. Y la política educativa tiene que ver con los contextos, con el tipo de gestión, la modalidad, el grupo de gente que esté participando, los estudiantes, el lugar donde esté insertada la escuela o la institución. Bueno, la historia
la historia. Y también el cambio tecnológico de la especialidad, porque todas las especialidades hoy, todas están sufriendo cambios. Y no tenemos espacios de investigación. Hoy yo quiero resaltar eso en este día, en esta clase. No tenemos espacio de investigación institucionalizado. Entonces la información muchas veces no es una información parcial, pero es muy importante que nosotros sostengamos esa búsqueda de información para poder empezar a trabajar nuestros currículum desde el aula, desde la clase. No esperando muchas veces que la política educativa lo determine, porque a veces llega tarde. Y en ese llegar tarde, es donde perdemos nuestros estudiantes. Se anotan 50 y egresan 5 o 6, en un curso de 4 meses, no en una carrera extensa de 6 años. Entonces, bueno, pasa por ahí. Bueno, gente, les mando por link esta disertación. Ya tienen abiertas estas 2 clases, las de planificación educativa con la actividad adosada y la clase de evaluación por competencias, donde ahí les dan ejemplos, yo les incluí ejemplos. Lamentablemente no podemos hacer un análisis de lo que es una rúbrica, porque no tenemos tiempo. Los tipos de rúbrica que podemos emplear. Sí puedo incluir material, pero no lo podemos abordar por el tiempo. Pero está bueno que nosotros aprendamos a hacer una rúbrica, a buscar los momentos y diseñar la escala de información que yo necesito. Eso es importante. Bueno, les mando saludos, seguimos conectados en forma virtual. Recuerden que son 5 trabajos, nada más que 5. Tenemos devolución de 3. El que no haya tenido devolución, por favor, pregúnteme, porque puede haber algún problema de comunicación. Y nada, seguimos en contacto permanente. Así que los saludo. Gracias. Les mando la clase de inteligencia artificial. Gracias. Buena semana a todos. Igualmente para todos, nos vemos. Chau, Gracias chau. por los aportes. Chau, chau, nos vemos.